Muy bien, el Vademecum salió hace poco, es el manual para afrontar los casos de abusos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. Como su nombre lo indica, pues es un manual de preguntas y respuestas, como nuestros abuelitos tuvieron el catecismo de Astete, entonces también ahora nosotros tenemos el Vademecum y hay unas preguntas y esas preguntas entonces se responden muy adecuadamente. Bien, el Vademecum fue una solicitud a gritos que hicieron todos los que participaron del encuentro de febrero del año pasado. Acuérdense que en la Ciudad del Vaticano el Santo Padre invitó a todas las cabezas de las conferencias episcopales de todo el mundo, de las comunidades, de las cabezas de las comunidades de vida consagrada masculina y también femenina de todo el mundo. Es decir, fue un summit católico que tuvimos el año pasado y presenciamos en la Ciudad del Vaticano. Nunca antes se había citado tal número de personas, tenía pues toda una connotación también como si fuera un sínodo, pero se nombró más bien como un encuentro citado por el Santo Padre con todas estas cabezas de nuestra Iglesia Católica en todo el mundo. ¿Por qué se dio este encuentro? Por las situaciones que acontecieron especialmente en el año 2018. Acuérdense que en el mes de enero el Papa Francisco visita Chile y se abre con una situación bastante compleja, porque pues mea culpa, tomamos conciencia que no habíamos escuchado atentamente a las víctimas. Luego el Santo Padre, terminado el viaje de Chile, nombra una comisión donde pues especialmente encarga a Monseñor Scicluna, el arzobispo de Malta, y el padre Jordi Bartomeo, uno de los oficiales de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que escuchen atentamente a todas las víctimas de Chile. Esa pedagogía, esa metodología que pues obviamente la habíamos visto en tantas otras circunscripciones eclesiásticas, en tantas otras diócesis, arquidiócesis y comunidades, se fue haciendo cada vez más un estilo propio eclesial, un estilo propio sinodal. Pero luego, iniciando el segundo semestre del 2018, también recibimos un totazo muy fuerte. El Gran Jurado de Pensilvania presenta el informe de un estudio que hizo especialmente en la provincia eclesiástica de esa zona, 6 diócesis de Estados Unidos de esa zona de Pensilvania, donde aparecía un informe terriblemente conmovedor y triste, con nombres propios, con gritos propios, con lágrimas, de 1000 víctimas que fueron abusadas a lo largo de 60 años por 300 perpetradores dentro de la Iglesia Católica. Eso hizo entonces que el año 2018 en todo este tema se conociera como el Annus Horribilis. Pero también fue el año en que nos confrontamos como institución eclesial y dijimos, esto no puede seguir así. Aplaudimos a tantas personas, a tantos hombres y mujeres religiosas y religiosos y a tantos obispos que han hecho realmente un esfuerzo muy grande para que la iglesia sea un hogar seguro, pero esto tiene que ser institucionalizado, generalizado, tiene que ser universal. Por eso es que muchas voces empezaron a decirle al Santo Padre, necesitamos una reunión urgente, un summit urgente universal, donde tomemos muy en serio las políticas de protección. Esto no puede seguir así. Y por eso entonces, una de esas grandes voces fue el cardenal Sean O'Malley, el presidente de la Comisión Pontificia de Protección de Menores, que le propuso al Santo Padre en la reunión del Chi-9, como se conoce ese grupo de 9 cardenales, que ya solamente son 6, que se reúnen con el Santo Padre para hablar sobre temas de renovación de la Iglesia Universal, le dijeron, Santo Padre, necesitamos esto. Por eso entonces se hizo esta reunión de febrero del 2019. Ustedes la siguieron en los medios, fue altamente publicitada. Y allí entonces el Santo Padre en el discurso final dijo, necesitamos 8 pautas. 8 pautas que tienen que ser como el punto de partida de toda una propuesta universal para tomar las políticas de prevención y la cultura del buen trato como una absoluta prioridad en la Iglesia.
¿Cuáles fueron esas 8 pautas del Santo Padre que nos propuso? Primero, tenemos que cambiar esta mentalidad defensiva y reaccionaria y ser más proactivos ante estas situaciones. El Santo Padre dice, hay 3 no que debemos internalizarnos. Nunca callar, nunca encubrir, nunca subestimar. Tercero, no solamente tenemos que tener una actitud proactiva, sino esto tenemos que ponerle rodilla. Es decir, es un tiempo de purificación. Cuarto, es necesario volver a insistir una vez más en la exigencia de una muy seria selección y formación de los candidatos al sacerdocio, a la vida consagrada, pero además a todos los agentes de evangelización, catequistas, animadores que trabajan con nuestras niñas, niños y adolescentes y personas vulnerables. Quinto, acompañar a las víctimas sobrevivientes, hacer una pedagogía empática de ese acompañamiento de las víctimas y los víctimas sobrevivientes. Sexto, entornos digitales seguros. Esto es un tema novedoso que poco se había tratado en nuestros contextos eclesiales y mucho menos en un discurso de un papa. Y aprovecho para hacer una invitación a nuestro siguiente seminario web que será el 21 de noviembre, donde invitaremos a un Agustino Recoleto español que es experto en todos estos temas, se llama el padre Antonio Carrón, que con mucho gusto nos dirigirá este tema específico, los entornos digitales seguros. Entonces, saludo especialmente a todos los agustinos recoletos que nos están acompañando, al padre Albeiro de Jesús Arenas, que con todo juicio también pues es uno de los que se ha puesto la camiseta en todos estos temas y en toda su provincia eclesiástica. Séptimo, no trata de personas, sino explotación sexual. Y en esto la Iglesia Latinoamericana ha aprendido mucho de todas estas propuestas, especialmente que vemos de la CLAR, de la Conferencia de Religiosos de América Latina, con el liderazgo de la hermana Gloria Liliana Franco y especialmente también con la comisión que lidera la hermana Rosaura de comisión comisión de la CLAR para protección de menores y especialmente insisto en esa propuesta de Talita Cum y de la Red Tamar. Y el octavo, normas claras. El Santo Padre insiste, no solamente son orientaciones, también tenemos que tener normas claras. Y en esto, permítanme hacer como una historia muy sucinta de lo que ha acontecido en estos últimos 20 años. Acuérdense que en junio del 2002, la primera conferencia episcopal nacional que presenta unas líneas guías es la norteamericana, para dar respuesta a lo que aconteció 6 meses antes en la arquidiócesis de Boston. Esa situación, que la conocimos nosotros por el Boston Globe, por el grupo de investigadores periodísticos llamado Spotlight, hizo que todos los obispos norteamericanos dijeran, esto no puede ser de una diócesis aquí, de una arquidiócesis acá. Necesitamos unas líneas guías nacionales. Esto hizo que se fuera trabajando a nivel universal, especialmente en la congregación de la doctrina de la fe, también unas líneas guías para presentárselas a todas las conferencias episcopales. Esa es la razón por la que el 6 de mayo del 2011, el 16 de mayo del 2011, el cardenal William Levada presentara esas líneas guías para todas las conferencias episcopales, donde decía que 5 puntos tienen que estar muy presentes: la protección de los menores, la asistencia a las víctimas, la formación, ocuparse muy seriamente de las denuncias y la cooperación con la autoridad civil. Mucha agua ha pasado por debajo del puente en estos últimos años y también muchos documentos para bien y para la protección de nuestros menores ha presentado especialmente el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Esto que se llama los motu proprio, es decir, los documentos que por propia iniciativa presentan los papas, los santos padres a toda la Iglesia Universal para que sean asumidos por nosotros de manera pues muy radical y muy importante. Uno de ellos, el Sacramentorum Sanctitatis Tutela, donde se trata de atender estos casos tan dolorosos y seguro Monseñor Pedro nos hablará un poco de estos aspectos.
y el motu propio del Papa Francisco como una madre amorosa, donde se presenta la responsabilidad de los obispos y de los superiores. Obviamente que esto se había tratado antes, pero se insiste en esta responsabilidad, esta rendición de cuentas de todas las cabezas de las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. Y el último que conocimos el año pasado, Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo, donde se presenta más claramente la tipología del delito, la atención y el acompañamiento a las víctimas y a las familias, donde se sugiere una oficina y otros medios para la atención de estas situaciones. No puedo terminar sin recordar dos cartas preciosas. Una, la del Papa Benedicto XVI, que le dirige a los fieles de Irlanda en el 2010, y la otra, la del Papa Francisco, el 16 de agosto del 2018, luego de esas situaciones de la provincia eclesiástica de Pensilvania en Estados Unidos. Dos cartas donde los papas, Benedicto XVI y Francisco, nos alienta a una cultura del buen trato, a una tolerancia cero ante todas estas situaciones, y donde vemos que es intolerable cualquier abuso a nuestras niñas, adolescentes y personas vulnerables, ni abuso de poder, ni abuso de conciencia, ni abuso sexual. Todo este recorrido que he hecho en estos minutos solamente es para decirles a ustedes que estamos poniéndonos la camiseta, que sabemos que nos falta mucho, pero estamos convencidos y deseosos que nuestra iglesia sea un hogar seguro para todas nuestras niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables que con tanto cariño hacen parte de nuestra iglesia. El Papa Francisco lo dijo en una carta el 2 de febrero del 2015. Tenemos que jugárnoslas para que todo padre de familia que nos dé a sus hijos para ser formados, para ser catequizados y acompañados en la fe, ellos deben tener la plena certeza que estamos haciendo todo lo posible para que nuestra iglesia, nuestras instituciones católicas sean un hogar seguro. Por eso, toda esta pedagogía, sabemos que tenemos esas 4 A's que yo creo que muchos que me han escuchado saben que me gusta comenzar o terminar siempre mis presentaciones con estas 4A que la tengo siempre debajo de la mano. La primera, aprender de nuestros errores. La segunda, afrontar los problemas. La tercera, asumir protocolos de protección y de prevención. Y la cuarta, la atención de las víctimas sobrevivientes. Pero bueno, esto es el antipasto, es solamente el inicio, porque el plato principal está encargado Monseñor Pedro Mercado, que es el canonista. Yo solamente pues le abrí el terreno a Pedro que con tanto cariño y disposición dijo, por supuesto que quiero acompañarlos y presentarles a ustedes este Vademecum. Por eso entonces le doy la palabra a la doctora Diana Marcela, que presentará entonces a nuestro invitado de esta noche, Monseñor Pedro Mercado. Agradecemos a Monseñor Luis Manuel por su intervención y como él bien lo menciona, damos la bienvenida a Monseñor Pedro Mercado. Monseñor Pedro estudió en la Universidad de Navarra, cursó estudios de licenciatura en Filosofía y Teología, obteniendo además una especialización en estudios humanísticos. Es también licenciado en Derecho Canónico y doctor en Filosofía Política por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Desde junio del 2011 es capellán mayor del Congreso de la República de Colombia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es párroco de la Iglesia de Santo Domingo Savio y vicario judicial de la Arquidiócesis de Bogotá y presidente del Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano. Monseñor Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Diana. Un saludo muy cordial para Monseñor Ali. De verdad que le agradezco enormemente la oportunidad que me brinda de acompañarlos en esta noche en la presentación de este documento del Vademecum,
sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual de menores cometidos por clérigos. Saludo también de manera muy cariñosa a los obispos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todos los laicos fieles de nuestra iglesia que se asocian hoy a esta presentación. Yo me hago también, como el vademecum, preguntas. La primera pregunta, ¿por qué es necesario un vademecum? Es necesario un vademecum porque, como nos ha explicado Monseñor Ali, a lo largo de estas décadas, desde el año 2001 en adelante, cuando surgen los primeros denominados escándalos sexuales en la arquidiócesis de Boston, en Estados Unidos, ha habido en la iglesia una multitud de aproximaciones doctrinales, canónicas, teológicas, psicológicas. Es decir, en la iglesia, al interno de la iglesia, se ha creado un sano e interesante debate entre teólogos, canonistas, entre las distintas ciencias sobre las causas del problema y también sobre el modo de afrontar la situación con eficacia. El debate todavía hoy permanece abierto. Y yo quiero subrayar un elemento muy importante. Esto que vamos a ver hoy no es sino una parte de la respuesta que la iglesia da al problema. Los canonistas no pensamos que la única solución posible sea la aplicación de una pena o dictar unas medidas eh, incluso claras y eficaces para llevar a cabo una buena investigación sobre los hechos. No, nosotros sabemos que existen muchas otras ciencias, muchas otras aproximaciones que deben ser también utilizadas para hacer frente a este flagelo. Es decir, debe ser atacado desde multitud de perspectivas. Pero en la iglesia, el debate sobre la naturaleza, sobre el origen y sobre el modo de afrontar el problema sigue abierto. Eso originó también, segunda cosa muy importante, una praxis procesal muy diversificada e incluso en ocasiones contradictoria. Cada obispo tuvo que hacer lo mejor que pudo y tuvo al inicio de esta realidad una amplísima discrecionalidad. En Roma incluso se decía que no era necesario dar mayores indicaciones porque pues, los obispos se consideraban de alguna manera informados del libro quinto del Código de Derecho Canónico, de los procesos canónicos, y por tanto no había necesidad de mayores clarificaciones. Así que se les dejó a muchos una amplísima discrecionalidad para actuar. Eso provocó un tercer fenómeno: respuestas individuales, respuestas locales, respuestas nacionales a nivel de conferencias episcopales para un problema que desde el inicio hubo de tener un enfoque global, una respuesta global, estableciendo unos criterios globales de acción. Hay un tema de mentalidad, hay un tema de comprensión e incluso de praxis eclesiológica que está todavía hoy, creo yo, excesivamente centrada en el rol del obispo diocesano frente al problema del abuso sexual de menores y menos en los discernimientos comunitarios. En ese aspecto que el Papa Francisco llama la sinodalidad, no solo la colegialidad, que implica sobre todo a los obispos, sino la sinodalidad, que implica también a todos los miembros del pueblo de Dios. Hoy, por ejemplo, me hace mucha ilusión ver la cantidad de laicos y en los encuentros anteriores, la cantidad de laicos comprometidos, interesados, estudiando estos temas e intentando dar desde sus familias, desde sus parroquias, respuesta a un problema. Esa es sin lugar a dudas un gran signo de esperanza. ¿Por qué la necesidad de un vademecum?
voy a otro elemento que me parece muy importante. Monseñor Ali citaba ya algunos textos jurídicos, la Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Lo cierto es que de no tener nada de un momento a otro en pocos años, en una década, pasamos a tener una inmensa cantidad de documentos de carácter jurídico. Pero no solo documentos de carácter jurídico, sino cartas, documentos de naturaleza doctrinal, pronunciamientos, artículos, declaraciones, homilías, que de alguna manera abrían en la iglesia el mundo de la incerteza. Es decir, no estábamos y no estamos todavía hoy ciertos de muchos de los aspectos del fenómeno, de este flagelo, de este pecado y de este crimen que estamos combatiendo. Porque es, sin lugar a dudas, y yo creo que este es uno de los grandes aprendizajes que hemos hecho en estos últimos años, que es un problema en el que influyen múltiples factores, múltiples causas, externos a la iglesia e internos a la iglesia. Yo quiero simplemente mencionarles algunos de los documentos de naturaleza jurídica que se han publicado a lo largo de los últimos 20 años, con medidas que, advierto, son muchas veces contradictorias entre sí. El motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela de abril del 2001, la carta a los obispos de la Iglesia Católica y a los ordinarios y jerarcas sobre los delitos más graves, graviora delicta, del 18 de mayo del 2001, es decir, una carta que intenta aclarar el Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Inmediatamente después, el 21 de mayo, tenemos las normas sobre los delitos más graves, la carta a los obispos de la Iglesia Católica y demás ordinarios y jerarcas acerca de las modificaciones introducidas en la carta apostólica en forma de motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Esa es de mayo del 2010. Posteriormente tenemos la carta circular Subsidio para las conferencias episcopales en la preparación de las líneas guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, del 3 de mayo del 2011, es decir, solo un año después. 2 años después, en julio del 2013, las líneas guía de la Conferencia Episcopal de Colombia para la redacción de decretos diocesanos de protección de menores, líneas guía todavía hoy vigentes. Inmediatamente después, en nuestra arquidiócesis de Bogotá, tenemos el decreto del señor arzobispo, el cardenal Rubén Salazar, sobre la protección de menores de septiembre de 2013. En septiembre del 2013 se publica en la Arquidiócesis de Bogotá el Manual de Conducta y las Cláusulas de Conocimiento dirigidos sobre todo a los sacerdotes y diáconos. En 2016, la publicación del motu proprio como una madre amorosa, que modifica algunos elementos de la praxis procesal canónica anterior, especialmente en lo que se refiere a la tipificación del delito de encubrimiento por parte de obispos y superiores religiosos. En el 2019, el 7 de mayo, tenemos el motu proprio Vos Estis Lux Mundi del Papa Francisco, que en continuidad con el motu proprio anterior, establece medidas para evitar la negligencia, para dar una respuesta rápida y oportuna a las acusaciones presentadas por las presuntas víctimas y da también unas pautas para hacer frente, pautas jurídicas para hacer frente, para tratar estos casos de abuso. Pero inmediatamente después, 3 de diciembre del 2019, tenemos por parte del Papa Francisco un rescripto con el que introduce algunos cambios a las normas Gravioribus Delictis. Este rescripto es del 3 de diciembre del 2019. Allí se hace la modificación de la edad del delito de abuso sexual, con tenencia de material pornográfico y se dictan otras disposiciones.
pero no solo, el mismo año, 6 de diciembre, el Papa Francisco presenta otro rescriptum ex audiencia santísima, con el que promulga la instrucción sobre la confidencialidad de las causas en diciembre del 2019, pasando del secreto pontificio al secreto de oficio. Les menciono todos estos textos para que se den cuenta que administrar justicia con tantos documentos, con tantas interpretaciones, con tantas declaraciones, no es tarea fácil. Sobre todo teniendo en cuenta pues, la multitud de circunstancias y de diferencias que existen en las normas jurídicas entre una diócesis y otra, entre un país y otro. Es decir, había una gran diversidad, una gran cantidad de normas que eran, sin embargo, interpretadas de manera muy diversa e incluso de manera contradictoria. Ha sido también un tiempo, sigo hablando de la necesidad del vademecum, porque tal como nos ha dicho hoy el Santo Evangelio que hemos pronunciado al inicio de este encuentro, ha sido sin lugar a dudas un tiempo tormentoso para la Iglesia. Ha habido un clima generalizado de escándalo mediático en estos últimos años que ha golpeado duramente la credibilidad institucional de la Iglesia, pero atención, no puedo dar yo simplemente un panorama negativo. Indudablemente que ha sido un tiempo complejo, indudablemente que ha habido una gran cantidad de normas, indudablemente que ha habido praxis y canónicas divergentes y contradictorias, pero creo que en medio de todo, viéndolo con mirada sobrenatural, hemos aprendido actuando, hemos aprendido intentando darle solución a un problema que en gran parte pues, ha superado nuestras fuerzas, un problema inédito que no esperábamos. Si ustedes se dan cuenta, los pronunciamientos de los papas de la Congregación para la Doctrina de la Fe antes del año 2001, prácticamente el tema era inexistente. Nadie se ocupaba de esto. Esto realmente vino de una manera al improviso, ¿no? Y vino de alguna manera también a plantearnos una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos sobre nuestro modo de ser iglesia, sobre el modo en el comportamiento de los sacerdotes. El Papa Francisco ha insistido mucho en el clericalismo, en la necesidad de una conciencia, de una nueva psicología de iglesia en apertura. Ha sido, por tanto, un tiempo de crisis, ha sido un tiempo de tormenta, pero ha sido también un tiempo de purificación y, a mi modo de ver, también un tiempo de gracia. Tiempo, sobre todo, de humildad para la iglesia. La Santa Sede y los episcopados están reaccionando hoy de manera más equilibrada. Si uno escucha las declaraciones de hace 15 años, 20 años o incluso 10 años, uno se da cuenta que en la iglesia algo ha cambiado sobre la conciencia que tenemos de este problema. Ya no hablamos con el mismo tono, digamos, de autoridad, yo lo sé todo, sino que nos damos cuenta que todos estamos aquí aprendiendo. Que la virtud más importante probablemente para vencer este flagelo es la virtud de la humildad. Aprender, desaprender, abrirnos al cambio. El problema ha puesto también en evidencia la importancia de los estudios canónicos, porque a todo este complejo collage que hemos intentado Ali y yo presentar, se une también una cierta mentalidad antijurídica que existía en la iglesia. Es famoso el chiste que se nos contaba en las universidades romanas cuando empezábamos a estudiar, ¿no? Quien estudia teología pierde la fe. Quien estudia filosofía pierde la razón. Y quien estudia derecho canónico, pues simplemente pierde el tiempo. Ese era como un poco en chiste el modo en que se presentaba la ciencia canónica, pero hemos de reconocer que una cierta mentalidad antijurídica, en reacción seguramente a una visión eclesiológica anterior,
excesivamente institucional, excesivamente normativa, pervivía y pervive hoy todavía en ciertos ámbitos de la iglesia. Y por eso, esta situación de crisis, pues nos encontró en muchas diócesis igualizadas. Hoy en día la situación ha cambiado, hoy en día veo que hay muchos obispos enviando a estudiar sacerdotes, muchos obispos incluso ellos mismos estudiando muy juiciosos el derecho canónico para hacer frente a esta realidad. Hay otro elemento que yo creo ha sido en este tiempo una ganancia. La iglesia se ha descubierto en la adversidad, en la tormenta, como ha descubierto un rostro más sinodal, un rostro más humilde, menos autorreferencial. A mí me llama mucho la atención los obispos que llaman a pedir consejo. Eso no era evidente hace unos años, ¿no? Porque la idea que existía es, yo me las sé todas, yo puedo con todo, yo resuelvo todo. Y también esa nueva conciencia, la implicación de los laicos en este problema. Hemos entendido los clérigos que este no es simplemente un problema de la iglesia, es también un problema a nivel social y es un problema que no podemos vencer en la iglesia ni en la sociedad solos, que necesitamos realmente de la sinodalidad, es decir, de todo el pueblo de Dios comprometido en esta lucha, tal como nos lo recordaba también ahora Monseñor Ali. Entonces, el documento es un documento necesario y necesario para aclarar, necesario para fijar ya, digamos así, unos criterios, unas bases de trabajo común. Se parte hoy y es, digamos, un elemento muy importante de la premisa, de una premisa que antes no entendíamos muy bien, y es que el problema de abuso sexual de menores es un problema complejo, que no tenemos respuestas individuales, que no podemos afrontar el problema de manera meramente territorial. Al principio de este problema se decía la cuestión de los americanos, ¿sí? Como si fuera un problema de los Estados Unidos. Hoy entendemos que es un problema de toda la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza y finalidad, vista la necesidad? ¿Cuál es la naturaleza y finalidad de este Vademécum? Primera cosa, no es un texto normativo, sino, nos dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, una especie de manual. No pretende, en principio, añadir o modificar nada a la legislación actualmente vigente, a nivel universal y a nivel local. Aunque como veremos, en realidad sí lo hace. La Congregación para la Doctrina de la Fe se da cuenta que el problema no es la ausencia de normas, sino la falta de aplicación de las normas ya existentes y en muchos casos la falta de una comprensión correcta de la normativa precedente, que como hemos visto es una normativa amplísima. El documento quiere entonces acompañar a los obispos, acompañar a los profesionales del derecho en su itinerario hacia el descubrimiento de la verdad. Clarificar, ayudar, iluminar son los verbos que determinan la finalidad de este nuevo documento, que aprovecho para decirles, es un documento muy particular porque no se parece en nada a los documentos que la CHIDF, es decir, la Congregación para la Doctrina de la Fe, había publicado sobre el problema del abuso sexual de menores anteriormente. Recuerden ustedes que la Congregación para la Doctrina de la Fe solo en el año 2011 publicó su primer documento jurídicamente específico para atender el delito sexual de menores. Los documentos anteriores, algunos de los cuales ya he citado, no eran documentos específicos para el abuso sexual de menores, sino, tal como lo dice el mismo título,
del motu proprio Sacramentorum Santitatis Tutela, abarcaba toda una serie de temas, desde la solicitación en el sacramento de la confesión hasta los delitos contra la Eucaristía. Solo en el 2011, con la carta circular dirigida a las conferencias episcopales para la preparación de las líneas guía, la Congregación para la Doctrina de la Fe asume específicamente el tema de la protección de menores. Este texto, este documento, entonces, busca ya de manera específica clarificar, ayudar, iluminar a los obispos y a los profesionales del derecho, es decir, a quienes tienen que tratar los procesos canónicos, a aplicar toda la normativa precedente. Se trata, tercera cosa, también de un documento versátil. Esto es algo también inédito en los documentos de la congregación. Recuerden ustedes que la Congregación para la Doctrina de la Fe es sobre todo una congregación teológica. Es un tribunal, pero que tiene como finalidad específica pues la revisión de los textos, de los documentos teológicos, para que se adapten a la verdad revelada, al depósito de la fe. Entonces no es típico entre los teólogos utilizar el versión número 1, versión número 2, como si se tratara de un Microsoft o de un Office que se prevé pueda ser permanentemente renovado a lo largo del tiempo. Este documento, la congregación lo presenta desde un primer momento como un documento abierto a una actualización periódica, abierto a futuras modificaciones, capaz también de ser inculturado. El documento está lleno de sugerencias, no busca uniformar, sino que reconociendo la diversidad que puede existir entre una diócesis y otra, entre un país y otro, reconoce que debe ser este documento inculturado, respetado, eso sí, pero inculturado, adaptándose a las circunstancias de tiempo y a las circunstancias de lugar. Quienes trabajan en los tribunales, pues saben muy bien que cada caso es realmente único e irrepetible, que cada víctima narra una historia de dolor y de sufrimiento que no puede ser simplemente como encasillada en unos códigos, en unas normas, en unas leyes, ¿no? Cada caso humanamente es un caso único y debe ser tratado también eh, con la prudencia que hace entender que, aunque la ley es igual para todos, debe ser adaptada también a cada uno. Se reconoce también en este documento la necesidad de ser más didácticos. En un primer momento, el tema del abuso sexual de menores se convirtió casi como en un dominio de los teólogos, de los moralistas, de los canonistas. Llama mucho la atención el documento porque, aunque dirigido en principio a los obispos y a los profesionales del derecho, por su simplicidad, por el modo didáctico, pedagógico en el que se expresa, se nota que quiere llegar también a hacerse comprensible al pueblo de Dios. Es decir, que la gente entienda qué es lo que la iglesia está haciendo en el campo canónico y cómo lo está haciendo. Porque muchas veces la erudición, la falta de comprensión de lo que la iglesia hace en el ámbito canónico, provoca muchas frustraciones en el pueblo de Dios. Los medios de comunicación dicen, no, la iglesia no está haciendo nada, cuando en realidad se ha hecho, como hemos visto, mucho. El carácter didáctico, el carácter pedagógico de preguntas y respuestas, así como si se tratara de un catecismo, simplifica y hace más amena la lectura. De tal manera que el texto, aunque técnico, puede ser también leído, comentado y comprendido, pues también a nivel del pueblo de Dios. Elementos procesales importantes o novedosos. Recuerden ustedes que al explicar la naturaleza y la finalidad del Vademecum les decía que en principio no era un texto normativo, sino una especie de manual. Y sin embargo,
aunque no es un texto normativo, sí tiene elementos jurídicos muy importantes, porque aclaran cosas que no teníamos todos muy claras, y también porque introduce ciertas novedades. Clarifica, por ejemplo, primera cosa, la tipología del delito de abuso sexual de menores. A lo largo de las décadas anteriores, desde 2001 hasta hoy, se ha hablado mucho del tema y el derecho canónico fue cambiando la tipificación del delito. Es decir, ¿qué entiende realmente por delito sexual? Hoy entendemos que este delito del que se trata comprende todo pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor. La tipología del delito es una tipología amplia y puede abarcar, por ejemplo, relaciones sexuales consentidas o no consentidas, contacto físico con intención sexual, exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía, inducción a la pornografía, conversaciones y o propuestas de carácter sexual, incluso a través de los medios de comunicación o de las modernas plataformas, las denominadas redes sociales. Es decir, la Iglesia ha ido ampliando y ampliando y ampliando lo que ella entiende por abuso sexual de menores. El documento aclara también ciertos términos jurídicos que para nosotros son pues, muy importantes. ¿Qué se entiende por menor? Hasta abril del 2001 era menor en el Código de Derecho Canónico quien no había cumplido la edad de 16 años. Hoy el documento explica que la edad es de 18 años. Determina además que el grado de madurez sexual no influye en la definición canónica del delito, ni es tampoco por sí misma una circunstancia atenuante. A los menores equipara la jurisprudencia de la Iglesia también a las personas vulnerables. Y este documento aclara también qué se entiende por adulto vulnerable. Respecto al término de adulto vulnerable, dice la HDF que se trata de todo aquel que, de toda aquella, cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica o de privación de libertad personal que de hecho limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o en cualquier caso de resistir a la ofensa. Aclara también el término de la prescripción que establecida en la Sacramentorum Sanctitatis tutela en 20 años. Me permito recordar que en el artículo 83 del Código Penal colombiano, el término de la prescripción es el siguiente. Cuando se trate de delito contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237 del Código Penal, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en 20 años, contados a partir del momento en el que la víctima alcance la mayoría de edad. Esa es una precisión muy importante que está en el Código Penal colombiano y que está también expresada ahora en el Vademécum. Sobre el tema de la prescripción, hay sin embargo todavía un debate abierto entre los canonistas, dada la dificultad que en ocasiones encontramos para adelantar una acción penal por delitos cometidos décadas y décadas atrás y muchas veces carente de material probatorio. El documento, el Vademécum, aclara también qué es la noticia del delito y dice que es toda información sobre la comisión de un posible delito que llegue, atención, por cualquier medio al conocimiento del ordinario del lugar. Lo dice en el numeral 9. No debe ser necesariamente, por tanto, una denuncia formal por escrito. Esa es también una novedad. El Vademécum trata de las denuncias anónimas,
de personas no identificadas que a partir de ahora no se deben desechar de manera automática, como se establecía en el pasado en la legislación y en la praxis de muchas diócesis. De hecho, las líneas guía de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre este tema dicen: no se dará curso a acusaciones anónimas, simplemente se conserven en el archivo. Pero hoy ese punto, por ejemplo, necesita ser revisado. También las denuncias anónimas pueden y deben ser motivo de investigación. Dice el Vademecum que tampoco es aconsejable descartar a priori fuentes que se consideran poco confiables. En definitiva, se pide la máxima cautela a la hora de descartar las denuncias, a menos que resulten carentes totalmente de verosimilitud. En todo caso, si el obispo quiere declarar como carente de verosimilitud una acusación, debe dejarlo por escrito y debe explicar el por qué no ha hecho la investigación prevista por el derecho. En el pasado, el obispo no estaba obligado a hacerlo. Ahora, a través de la praxis establecida por el Vademecum, el obispo debe dejar por escrito la recepción de la denuncia anónima y el por qué, si es que así lo decide, no ha dado curso a una investigación. Esta nueva praxis requiere la revisión de los decretos diocesanos de protección de menores, por ejemplo el de la Arquidiócesis de Bogotá, que ya está en trámite de ser revisado sobre ese aspecto, y también sobre algunos otros. En definitiva, lo que dice el Vademecum es que los obispos han de investigar siempre. Solo en los casos en los que haya una ausencia absoluta de verosimilitud, que se presente una denuncia claramente infundada, pueden ellos hacer menos al proceso de investigación preliminar. Pero deben explicar el por qué no han procedido a la investigación. Otro elemento que me parece importante resaltar y novedoso es la colaboración con las autoridades. Monseñor Ali decía que había que pasar de una actitud de defensiva a una actitud de colaboración. Pues bien, en este documento, en el Vademecum, tal como ha ido quedando claro en el pontificado del Papa Francisco, ya no se trata de defender la autonomía de la Iglesia frente a la autoridad civil, sino más bien de establecer un nexo de profunda colaboración entre la autoridad eclesiástica y la autoridad civil. Dice por eso el Vademecum en el numeral 48 que incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la autoridad eclesiástica debe dar noticia a la autoridad civil competente cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de otros eventuales actos delictivos. También en el numeral 17. Dice en el numeral 27 el Vademecum: la investigación preliminar debe desarrollarse siempre observando las leyes civiles. Eso es muy importante, atención, porque en el pasado algunos interpretaban que, dado que el fuero canónico es distinto al fuero civil, pues se podían hacer en el fuero canónico una serie de excepciones respecto a la normativa o a los estándares establecidos en el ámbito civil, por ejemplo, para la entrevista con los menores. Hoy nosotros nos damos cuenta que, tal como nos dice el Vademecum, debemos incorporar esos estándares. Por ejemplo, a un menor, la iglesia no le puede citar al tribunal para entrevistarlo a solas. Debe hacerlo siempre con la autorización de los padres y debe hacerlo una persona capacitada, normalmente una psicóloga forense, es decir, una persona o un psicólogo forense, una persona capacitada con conocimiento suficiente para evitar
revictimizar a ese menor. Eso entonces significa que en los tribunales tenemos que ajustar nuestros estándares a las exigencias legales. También esa práctica exige la revisión de nuestros protocolos y de nuestros decretos diocesanos de protección de menores, algunos de los cuales he visto no exigen el permiso de los padres, ni tampoco establecen la necesidad de contar con la colaboración de un psicólogo forense para, para el interrogatorio, para la audiencia que se concede al menor. Es por tanto urgente uniformar, integrar los decretos diocesanos con la praxis que presenta ahora el Vademecum. Y lo mismo también habrá que hacer a nivel de la conferencia episcopal. Hay otro elemento que el Vademecum ratifica y aclara. Ustedes saben que en diciembre del año pasado hubo un gran revuelo porque el Papa había levantado el secreto pontificio a los procesos donde se hacía una acusación por abuso de menores. Y mucha gente entendió que lo que el Papa estaba era quitando el sigilo sacramental de las confesiones. La prensa a veces tergiversa y no ayuda mucho a aclarar las cosas. Pues en este documento, en el Vademecum, se establece claramente, se aclara qué fue lo que el Papa quiso decir. Para quienes trabajamos en los tribunales, esta aclaración es realmente muy importante. Hoy la situación cambia con la eliminación del secreto pontificio. El Vademecum habla del secreto de oficio y establece una razonable confidencialidad de los documentos, de las declaraciones, intentando defender la buena fama de todos los implicados en el proceso, pero también habla de una prudente apertura. Es decir, no se trata de cerrarse, no se trata de decir siempre, no, estos documentos no se puede ver, no, hay que tener unos criterios de flexibilidad y de prudencia. Al denunciante no se le puede obligar en ningún modo a guardar el silencio o la confidencialidad. Eso lo dice en el numeral 47 del Vademecum. Dice que es posible divulgar la existencia de acusaciones, lo que simplifica el delicado trabajo de informar adecuadamente también a las comunidades. Prevé la entrega de documentos del proceso canónico a la autoridad civil por orden judicial o secuestro, está en el número 50. Pide que se informe al denunciante, al acusado y a los testigos de ambos sobre la posibilidad de que esas declaraciones lleguen a conocimiento de la autoridad civil. Aquí hay realmente unas grandes novedades, porque en oficio se decía, esto no lo puede ver nadie, esto no lo puede saber nadie, e incluso a algunas víctimas se les pedía que guardaran también la confidencialidad o el secreto. Las víctimas no están obligadas de ninguna manera a guardar el secreto. Muchas veces hace parte de su proceso de sanación y de su catarsis dirigirse incluso a los medios de comunicación social para poner en público conocimiento su situación. Y la iglesia no debe nunca coartar esa libertad y esa posibilidad de que la víctima pues sane también a través del relato que hace de los acontecimientos del pasado. En eso hay que estar particularmente atentos, a no interferir, a no pedirles secreto, confidencialidad, a tener desde el principio con la víctima una relación de gran transparencia. Como ustedes saben, el proceso canónico tiene dos fases. La primera fase es la investigación preliminar, la segunda etapa es el proceso administrativo penal. Realmente el Vademecum no hace muchas modificaciones sobre el proceso en sí. Las modificaciones o las novedades son las que antes he mencionado. Pero me parece importante, no sé cuánto tiempo nos queda,
pero me parece importante. Monseñor, nos quedan 5 minutos. Muy poco. Me parece importante simplemente reafirmar el criterio de la celeridad. El Vademecum pide que los procesos no sean procesos eternos, que los procesos manejen unos tiempos razonables, y esto sobre todo por respeto a las víctimas. Aclara muy bien el tema de la investigación preliminar o la investigación previa. Hay investigaciones preliminares, yo he visto algunas que demoran 1 año o 2 años y que se transforman realmente en verdaderos procesos judiciales porque se solicita una cantidad de pruebas y de declaraciones. En realidad el objetivo de una investigación preliminar no es otro sino saber si las acusaciones que se hacen tienen visos de verosimilitud o no, y por tanto si se debe investigar con mayor profundidad o no en el ámbito ya de un proceso administrativo penal. Por eso insiste mucho el documento en la celeridad. Insiste también mucho el documento en la centralidad de las víctimas. Todas las presentaciones que se hicieron en la Santa Sede por parte de los oficiales de la Congregación para la Doctrina de la Fe insisten en la necesidad, y eso sí que es un cambio de mentalidad muy profundo, de poner al centro del proceso canónico no solamente al acusado, como podía suceder en el pasado, sino también a las víctimas. Hay un tema muy importante y es la necesidad también de reconocer a las víctimas en ese proceso toda la posibilidad de participar, de aportar pruebas, de que la Iglesia actúe también con la mayor transparencia. Yo creo que en eso pudo haber un desarrollo mayor en el Vademecum, porque en el numeral 114, pues parece dar sobreentendido el Vademecum que en la parte penal la víctima no tiene mucha participación. Yo creo que la praxis más sana es darle a la víctima la posibilidad de hablar, de presentar sus testigos, el cual Nuestro panel de expertos, en donde plantearíamos las preguntas. Perfecto. Bueno, entonces, pues quiero agradecerle, Monseñor, su intervención, pues su conocimiento y bueno, como usted bien lo dice y como le decía Monseñor Luis Manuel, creo que en la medida en que todos nos formemos, podremos hacer de nuestra iglesia un hogar seguro. Agradecemos su intervención e iniciamos nuestro diálogo con el panel de expertos, quienes ya han leído algunas preguntas. Quiero invitar a nuestros participantes que en estos momentos, si tienen alguna pregunta, se dirijan a la sección de preguntas y respuestas que la encontrarán en su dispositivo en la parte inferior o superior del dispositivo. Bien, en estos momentos puede que se presenten muchas preguntas, pero pues haremos el esfuerzo de recoger las preguntas centrales. Y para iniciar nuestro diálogo, quiero presentarles a los expertos que nos acompañan en el panel, la hermana Esperanza Osorio Bernal, de las Hermanas Dominicas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. La hermana Esperanza está vinculada a los procesos de la Oficina para el Buen Trato desde el año 2018 y es tutora del curso virtual de entornos protectores en la Iglesia. También nos acompaña la doctora Danelia Cardona, es médico cirujano, especialista en bioética y psiquiatra, es una reconocida panelista a nivel nacional e internacional. El doctor Jorge Galindo, psicólogo vinculado desde hace 20 años a la labor pastoral de la Arquidiócesis de Bogotá,
Actualmente es tutor del curso de entornos protectores en la iglesia. Y también a la doctora Andrea Milena Arévalo, quien es la trabajadora social de la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. Les damos la bienvenida y agradecemos el compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, doctora Diana, muy gentil. Bueno, entonces yo le doy la palabra a la doctora Danelia para que le formule la pregunta a Monseñor Pedro, y después, terminado esto, la doctora Andrea Milena recogerá una de las tantas preguntas que ya veo que se están formulando. Pues esto va a ser, entenderán ustedes, imposible darle respuesta a todos, pero esperamos entonces seleccionar algunas que vemos que se han podido repetir. Entonces, doctora Danelia, la escuchamos, por favor. Monseñor, muchas gracias. Monseñor Mercado, sí. Hola, Danelia. ¿Cómo está? Pues escuchándolo y leyendo un poco lo que nos dice el Vademecum, digamos, a veces uno que ha tenido la oportunidad de actuar como perito, creo que es bueno aclarar en qué momento es necesario realizar esa prueba del peritaje psiquiátrico digamos, de la persona que está vinculada a una investigación, porque no queda tan claro si lo debe hacer, si es más recomendable hacerlo en esa etapa de la investigación preliminar o si se aporta como una prueba, entendiendo que uno no está haciendo un juicio, sino que simplemente está aportando elementos probatorios ya en lo que se llama el proceso administrativo penal. Pues mira, queda mucho a la prudencia del ordinario, del obispo, determinar en qué momento hacer la prueba pericial. Lo más recomendable, lo usual, sería que, tal como tú lo has dicho, la prueba pericial se realice durante el proceso administrativo penal. No obstante, hay algunos casos donde, para determinar la verosimilitud o credibilidad de las acusaciones que se hacen, es necesario realizar pues una prueba pericial en el acusado y también en la presunta víctima para intentar determinar la credibilidad de las acusaciones y también la sanidad mental, el equilibrio del acusado, ¿no? Pero lo lógico, siguiendo, digamos, el principio de la celeridad procesal, es que la pericia psicológica o psiquiátrica se realice en la segunda fase, en la segunda etapa, en el proceso administrativo penal. Muchas gracias, Monseñor Pedro, muy gentil. Entonces, Andrea Milena, si tienes, por favor, alguna pregunta que has seleccionado. Bueno, Monseñor Pedro, muchas gracias por su presentación. La pregunta que nos hace un espectador anónimo dice, ¿el término adulto vulnerable implica, por ejemplo, personas en relación laboral de dependencia con quien presuntamente obliga a la víctima a tener relaciones sexuales? A ver, eso es un tema muy importante porque por adulto vulnerable en el ámbito específico de las competencias de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se entiende aquellos que de manera habitual no tienen uso de razón. Es decir, esa es la competencia específica de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero eso no significa que otras acusaciones que implican adultos vulnerables o en un estado de indefensión distinto al ya descrito anteriormente, en el cual es competente la Congregación para la Doctrina de la Fe, no sean motivo de investigación. Es decir, todas esas acusaciones deben ser investigadas. Lo que pasa es que unas irán a la Congregación para la Doctrina de la Fe, aquellas referidas eventualmente a posibles víctimas que habitualmente no tienen uso de razón, mientras que las de las otras víctimas, es decir, que se encuentran en estado de vulnerabilidad, pero que tienen ordinariamente uso de razón, irán a la Congregación para el Clero, o si es el caso de un religioso,
a la congregación para religiosos. Muchas gracias, monseñor. Bueno, ahora queremos darle la palabra a la hermana Esperanza Osorio. Ella entonces formulará la tercera pregunta, perdón, a monseñor Pedro. Hermana Esperanza, tiene que prender el micrófono. Gracias, monseñor. Buenas noches para todos. Monseñor Pedro, hay varias preguntas. No voy a especificar una en torno a la formación. ¿En qué momento empieza toda esta capacitación, toda esta concientización del problema, de lo que nos habla el Vademecum, de todo lo que tiene que ver con el abuso sexual en las etapas de formación? Y específicamente las personas que preguntan, son unas 3 preguntas alrededor del tema, en los seminarios. Sí, el Vademecum no afronta directamente ese tema porque no es directamente su competencia. Como yo les dije, el Vademecum afronta una parte solamente de todas las dimensiones de la lucha contra el abuso sexual de menores en la iglesia. Yo tengo por aquí un librito azul publicado por la Conferencia Episcopal de Colombia, si no me equivoco, en el año 2011, que se llama No descuides el carisma que hay en ti, itinerarios de formación para la afectividad de los candidatos al sacerdocio. Es decir, existe ya en la iglesia, incluso antes de que existieran las líneas guía para la protección de menores, un manual donde se indica a los rectores, a los formadores de seminario, cuál es el itinerario, cuáles son los objetivos que se deben cumplir en el reconocimiento de la dimensión sexual del sacerdote, en la educación de su sexualidad y también de su afectividad. ¿Cuándo comienza la formación? Pues debe comenzar, hermana, desde casa. Debe comenzar desde el hogar. El hogar cristiano no puede sublimar la dimensión sexual de sus integrantes. La formación cristiana debe integrar también la formación de la sexualidad y de la afectividad. Y esa es una de las grandes tareas que nosotros tenemos también como iglesia, ¿no? Porque muchas veces se ha predicado un cierto pudor a tocar los temas de sexualidad, los padres con los hijos. Yo creo que eso hace parte también de la prevención del abuso sexual. Un acercamiento distinto, diferente, más sano, más transparente, desde el hogar a la dimensión sexual del ser humano y por tanto también del cristiano, del discípulo del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea, por favor. Prende el micrófono, doctora. Sí, hay otra pregunta, monseñor, aquí que voy a reunir con son dos. ¿Es necesaria una acusación para iniciar una investigación o la sospecha de un posible abuso para dar inicio a un proceso de investigación preliminar? Hay otra pregunta que dice, ¿es necesario que la víctima esté ante el obispo para que él pueda dar orden de la investigación? No, a ver, termino mostrándoles el librito No descuides el carisma que hay en ti, publicado por la Conferencia Episcopal y que habla del tema de la formación. Reitero, ojo, la dimensión canónica es solo una parte de un conjunto de elementos y de instrumentos que la Iglesia tiene. Aquí, por ejemplo, el Vademecum no habla de las medidas de prevención, no habla tampoco mucho del acompañamiento a las víctimas. Toca elementos, pero no profundiza. No profundiza tampoco en el tema de las relaciones con la autoridad civil. Da unos elementos, pero no profundiza. No habla tampoco de la relación que la iglesia ha de tener en estas situaciones con los medios de comunicación social, pero ese también. Es decir, hay mucho trabajo todavía por hacer. Ahí veo algunos miembros de la comisión de la Conferencia Episcopal de Colombia conectados. Así que lo que tienen es trabajo por hacer, porque se trata en este momento de integrar todo lo que el Papa nos está diciendo para actuar todos en conjunto y con unidad de criterios.
Respecto a la pregunta, pues el Vademecum lo dice claramente. No es necesario una acusación formal. No es necesario que uno le ponga por escrito las cosas al obispo. No es necesario tampoco que la acusación se dé cara a cara con el obispo. Dice que el ordinario conozca por cualquier medio, de cualquier forma, incluso a través de documentos anónimos, incluso si él tiene sospecha de que, porque alguien se lo ha dicho, a través de rumores, a través de rumores, el ordinario, el obispo, tiene la obligación de investigar. El principio del que parte este Vademecum es que todo se investiga en la iglesia, de que no se puede minusvalorar las acusaciones de la víctima, ni los rumores, ni los documentos que muchas veces por anónimos en el pasado simplemente desechaban. Gracias, monseñor. La acusación se puede conocer a través incluso de los medios de comunicación. Lo importante es que siempre hay que actuar. Sí, de hecho, había una pregunta, ahorita la vi, ya con esto que acaba de decir Monseñor Pedro la responde. Es si una noticia la conocemos en los medios de comunicación, pues ya para nosotros es una noticia de un crimen, noticia criminis. Doctor Jorge Giraldo, su pregunta. Gracias, Monseñor. Monseñor Pedro, Javier Cardoso tiene una duda respecto a los procesos previos que se van dando o se han dado respecto a los casos que ya de alguna manera se investigan o se han de alguna manera tipificado como delitos. ¿Las orientaciones del Vademecum modifican lo que se ha procesado antes de su promulgación? No, uno de los principios fundamentales del derecho es que las normas no son retroactivas. Y el Vademecum empieza a regir pues, a partir del momento de su promulgación, pero los procesos que ya se han cerrado, es decir, que ya tienen una sentencia definitiva, no tienen necesariamente que amoldarse a estos nuevos estándares que el Vademecum presenta. Aunque, atención, yo creo que aquí también hay que moverse en el mundo de la prudencia. Es decir, si alguien, por ejemplo, un ordinario, un obispo, recibió hace 5 años una acusación sobre el determinado comportamiento de un sacerdote, pero esa acusación no fue formulada pues, de manera específica, es por escrito, de manera formal, como en algún momento se solicitaba o se exigía, pues puede ser oportuno, puede ser prudente iniciar una investigación al respecto. Muchas gracias. Bueno, Andrea, doctora Andrea Milena, su última pregunta. Bueno. Para ser muy juiciosos, comenzamos puntual, terminamos puntual. Pregunta Ángela Tapias, una pregunta que me han hecho en varias oportunidades las víctimas. Es, ¿las víctimas tienen derecho a acceder al expediente y a los informes psicológicos? Perdona, ¿me repites la pregunta? Sí, señor. ¿Las víctimas tienen derecho a acceder al expediente y a los informes psicológicos? El Vademecum no dice absolutamente nada sobre el derecho de las víctimas a tener acceso a los expedientes. Ahora bien, yo creo que la sana praxis jurídica exige que en el ámbito judicial las partes sean tratadas con equidad. Y dado que en un proceso administrativo penal los acusados tienen derecho a defenderse y tienen derecho a conocer los testimonios y las acusaciones en su contra, sería lógico que las presuntas víctimas tuvieran también acceso y conocimiento de los documentos que se han recogido durante el proceso. Muchas gracias. Yo creo que podemos hacer una última pregunta.
Doctora Sí. Danelli, yo sobre eso les digo, en la Arquidiócesis de Bogotá, precisamente para facilitarle a las víctimas la participación en el proceso, se les está nombrando, siempre que ellas lo deseen y lo soliciten, un procurador o asesor judicial para que los pueda acompañar también y ellos puedan no solamente ver los documentos, sino también entender por qué este decreto, por qué se toma esta medida. Y creo que ha sido pues realmente una experiencia muy interesante. Debo decirles que precisamente hoy recibí por parte de una víctima un comentario sobre el vademecum y en lo que más énfasis ponen las víctimas es en la necesidad de la transparencia. La transparencia de la iglesia para las víctimas es sanadora, porque entienden que la iglesia como institución no está encubriendo, no está defendiendo al acusado, sino que se pone precisamente de la parte de la verdad. Doctora Danelia, usted termina con su pregunta. Yo quiero hacer un eco a lo que dice Monseñor Pedro sobre una persona, en este caso, la imagen de un procurador de la víctima. Es un tema muy actual en el derecho canónico. De hecho, uno de los grandes defensores que exista digamos, esta presencia ya formal es Monseñor Scicluna, que ha insistido una y otra vez más que en el derecho canónico es necesario que se insista en el procurador de la víctima, cosa que me alegra muchísimo, pues que el Tribunal Eclesiástico de Bogotá tenga pues esta novedad tan impresionante que se está insistiendo y discutiendo tanto en este momento a nivel mundial. Doctora Danelli. Y es una pregunta que vi un par de veces y creo que entendiendo este problema como un tema de iglesia, preguntan qué pasa con los laicos que también incurren en estos delitos, quién se encarga de ellos y cuál es el proceso a seguir. En el caso de los laicos, entiendo en el ámbito eclesial, ¿no? Comunidades, movimientos. Los laicos en el ámbito eclesial pues no son juzgados según estos criterios porque rigen en el caso de los clérigos, pero eso no quiere decir que no deban ser juzgados. Lo lógico es que la iglesia comunique cuando se tiene noticia de esta situación o de esta realidad de abuso a la autoridad civil para que la autoridad civil llame a estos ciudadanos pues a responder por las acusaciones que se le han hecho. Y es lógico también que a nivel de iglesia se tomen unas medidas prudenciales, por ejemplo, si se trata de un catequista, si se trata de una persona voluntaria, ministro extraordinario de la comunión, para que al menos mientras se resuelve su situación civil, pues se tomen medidas cautelares para evitar que la situación de abuso pueda ser reiterado o pueda afectar a otras personas. Muchas gracias, Monseñor Pedro. Las preguntas son extensísimas y también ya estamos recibiendo varios comentarios, además de agradecimientos de personas que dicen, bueno, esto fue un primo piatto, un primer plato, pero falta el segundo, el postre, el brandy, el café y todo lo demás. Entonces, creo que pues seguiremos ahondando en estos temas y pues de la mano de un experto canonista como es Monseñor Pedro Mercado, realmente que lo hace de una manera tan clara, es para nosotros un aliciente muy grande de ir profundizando más y más y más. Yo también quiero hacer eco a Monseñor Pedro. Para mí es una alegría muy grande ver tantos laicos muy interesados, muy preocupados en el tema, cosa que le agradecemos muchísimo. Yo siempre he insistido que estos temas de protección de menores, de prevención, de ambientes seguros, es donde más se ve que nuestra iglesia es una iglesia democrática. Aquí no hay en ningún momento responsabilidades de un lado o de otro, sino que todos, absolutamente todos, somos responsables de hacer de nuestra iglesia
un hogar seguro. Por eso agradezco muchísimo la participación de todos ustedes y sin duda alguna esto seguirá en algunos otros espacios, en algunos otros eventos que realicemos. Acuérdense, el próximo seminario web será el 21 de noviembre con el padre Agustino Recoleto Español Antonio Carrón, experto en todas estas cosas de plataformas digitales y en entornos protectores digitales. Pero termina entonces la doctora Diana, que también tiene otra invitación, y ella entonces nos cierra todo esto. Perdónenme por robarles unos 5 minutos más de tiempo, pero creo que amerita la ocasión. Gracias, doctora Diana. Gracias, Monseñor Luis Manuel. Agradecemos también la participación de Monseñor Pedro, de nuestros panelistas y a todos los que participaron de este seminario web. Con estas conclusiones finalizamos este encuentro, recordándoles que la Oficina para el Buen Trato tiene abiertas las inscripciones para el curso virtual de entornos protectores en la Iglesia hasta el 14 de agosto. En el chat encontrarán el link de información del curso y también a través de nuestra página web de la Arquidiócesis de Bogotá. Con estas conclusiones queremos desearles una feliz noche. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.